Tomar decisiones es, bueno, es una constante en la vida. Hay gente que parece nacer con una claridad increíble, mientras que a otros, a ver, a mí me pasa en Netflix. Ah, la parálisis por análisis. Totalmente, paso más tiempo eligiendo qué ver que viendo la película. Uf, uf. Es tremendo. Esa parálisis es universal. Y justo por eso vamos a analizar hoy un material que intenta poner un poco de orden en todo esto. Es un documento de la Universidad Nebrija. Tema 4. La toma de decisiones. O sea que vamos a ver qué dice la teoría sobre cómo y por qué decidimos. Exacto. ¿Qué dice la teoría? Y luego, ¿qué pasa cuando esa teoría se estrella contra la realidad? La misión de hoy es ambiciosa, entonces. Primero, vamos a explorar las ideas teóricas, ¿No? veremos qué perfiles de decisores hay, en qué situaciones se decide y qué modelos mentales podemos usar para no quedarnos atascados. Eso es. Pero después, y aquí es donde la cosa se pone seria, vamos a contrastar toda esa teoría con un caso práctico que viene en el propio documento: el escándalo del interruptor de arranque de General Motors. Y esas consecuencias son el verdadero test, porque claro, una cosa es un modelo en un papel, donde todo parece muy racional, y otra muy distinta es, bueno, la presión del mundo real, el miedo a equivocarse. La cultura de una empresa gigantesca. Justo. La idea es ver qué define a un buen decisor, según estos apuntes, y qué ocurre cuando un sistema entero falla. Y no una vez, sino durante años. Es una historia sobre el coste de no decidir. Pues empecemos por el principio, por la persona. El documento arranca con una distinción que parece muy simple: personas decididas y personas indecisas. Parece simple, pero se complica muy rápido. Sí. La indecisión, según el texto, puede tener causas muy lógicas. A lo mejor te falta información, o tienes miedo a las consecuencias, o simplemente el tema no te importa lo suficiente. Claro, si no sabes de qué va algo, es normal dudar. Exacto. Pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es el análisis de la persona decidida. No la pintan como el héroe absoluto, no, Para nada. Puede ser alguien decidido por su conocimiento y su responsabilidad, sí, que sería lo ideal. claro, pero también puede serlo por pura inconsciencia, por amor al riesgo o, y esto me parece muy interesante, por falta de respeto. Alguien puede ser muy decidido porque en el fondo le dan igual las consecuencias para los demás. Vaya, es una moneda de dos caras, entonces. Totalmente. Por eso el documento se aleja de la idea de que decidir rápido es decidir bien. El perfil ideal, el del buen decisor, no es el más veloz. Sino el que equilibra, ¿no? Exacto. Equilibra 3 pilares. Primero, el conocimiento, entender la situación. Segundo, la ponderación, evaluar los efectos de cada alternativa. Y tercero, la responsabilidad, asumir las consecuencias para bien y para mal. Pero eso suena a un ideal de laboratorio. En el mundo real, la presión es tomar decisiones, ¿ya? No se valora más al directivo que actúa al momento que al que se pasa semanas ponderando. Esa es la gran tensión, sí. Y creo que la clave que sugiere el texto no es eliminar el miedo, sino gestionar el riesgo de forma informada. No se trata de tener todas las respuestas, Sino de saber qué preguntas hacer. precisamente. El buen decisor no es el que no tiene miedo, es el que sabe por qué tiene miedo y actúa en consecuencia, no a pesar de ello. Vale, ya tenemos el perfil de la persona. Pero el contexto es clave, ¿verdad? No es lo mismo decidir qué cenar que decidir si parar la producción de una fábrica. De lleno. El documento entra ahí y propone una clasificación muy práctica, no por quién decide, sino por la situación. Por un lado están las que llama decisiones procedimentadas. Las de seguir el manual, por así decirlo. Justo, hay un protocolo, unas reglas, tu trabajo es aplicarlas bien. El ejemplo que pone es el de un responsable de calidad. Si la tasa de fallo supera un umbral, el manual dice parar la producción. No hay que inventar nada. Nada. Es una decisión de cumplimiento. Mide tu competencia para seguir las reglas. ¿Entendido? ¿Y el otro tipo? Pues aquí está el verdadero desafío, las decisiones no procedimentadas. Territorio inexplorado. Exacto, situaciones nuevas, crisis, oportunidades. No hay guión, no hay manual del avestruz. La actitud del avestruz. Sí, eso de esperar a que los problemas se solucionen solos, meter la cabeza bajo tierra. Insisten que justo cuando más causa hay, más sistemático hay que ser. Y esta idea, este rechazo a la inacción, es un anticipo perfecto de lo que veremos en el caso de General Motors. Donde la actitud del avestruz fue la estrategia principal, ¿no? Durante casi una década. ¡Qué fuerte! Entonces, si no hay manual y no podemos escondernos,
¿Cómo afrontamos estas decisiones? El material ofrece varias herramientas y modelos, sí, y empieza por algo muy personal, casi un ejercicio de coaching, una tabla para analizar dónde estás y a dónde quieres ir en tu vida, tus pros y tus contras. Pero luego salta a modelos más teóricos para organizaciones. Vamos a verlos, porque creo que son el núcleo de esta parte. Se presentan 4. El primero suena muy imponente, el modelo normativo o prescriptivo. Es el sueño del economista. El enfoque puramente científico. Usa matemáticas, estadística, para encontrar la solución óptima. Como la teoría de juegos de John Nash, que menciona. Justo. Se trata de analizar todas las variables y elegir la que maximiza el beneficio. Es un modelo perfecto para un mundo perfecto donde tienes toda la información. Algo que no pasa casi nunca. Y por eso supongo que presentan el segundo, el modelo de satisfacción. Exacto. También se conoce como el de racionalidad limitada. Este modelo es mucho más realista. Parte de la base de que somos cognitivamente limitados. No podemos procesarlo todo. O sea que no buscamos la aguja de oro en el pajar. No. Buscamos la primera aguja que encontremos que pinche. Es decir, no la solución perfecta, sino una que sea suficientemente buena. Justo. Una que satisfaga unos requisitos mínimos. Y esto es clave, porque es un atajo mental que usamos todos los días. El peligro, como veremos, es cuando ese suficientemente bueno se convierte en una excusa para no mirar más allá. ¿Vale? Y nos quedan otros dos. El modelo de sistema abierto y el del comportamiento del decisor. El de sistema abierto es, en esencia, aprender sobre la marcha. Como una startup que lanza una aplicación. No esperan a tener el producto final. Lanzan una versión beta, ven qué pasa y la mejoran. Eso es ensayo y error, un aprendizaje constante. ¿Y el último? El del comportamiento del decisor. Este es el modelo más político. Reconoce que en una empresa no todo es el resultado económico. La decisión final es un equilibrio entre el beneficio, sí, pero también las expectativas personales, el impacto en el equipo y la cultura de la empresa. A veces se elige una opción menos rentable, pero que genera menos conflictos. Exacto. Entendido. O sea, tenemos la racionalidad pura, la solución suficientemente buena, el ensayo y error y la decisión política. Y a todo esto hay que sumarle el entorno. Fundamental. El texto lo resume en 3 escenarios. Decidir en un entorno de certeza, donde sabes qué va a pasar. De riesgo, donde conoces las probabilidades, como en un casino. O el más común y complicado, el de incertidumbre. Ahí es donde no sabes ni qué puede pasar ni con qué probabilidad. Y es donde se mide de verdad a un decisor. Pues ahora vamos a ver qué ocurre cuando toda esta teoría choca de frente con la incertidumbre y la presión de un gigante industrial. Nos metemos de lleno en el caso de General Motors. El de un pequeño interruptor de arranque defectuoso. La historia arranca de la peor forma posible, con la muerte de Brooke Melton, una enfermera de 29 años. Ocurrió el 10 de marzo de 2010, justo el día de su cumpleaños. Conducía su Chevrolet Cobalt, llovía mucho, el motor se paró de repente, perdió el control y otro coche chocó contra ella. El airbag no se desplegó. Y la investigación policial inicial fue rápida, ¿no? Muy rápida. Concluyeron que fue por exceso de velocidad. Caso cerrado. Pero su padre, Ken Melton, sabía que algo no cuadraba. Su hija se había quejado varias veces de que el coche se le apagaba de repente. Tenía hasta notas en una libreta sobre eso. Sí, y él le prometió en el funeral que descubriría la verdad. Y aquí es donde conceptos como la actitud del avestruz se vuelven trágicamente concretos. Lo que se destapó después es que no fue una única mala decisión. Sino una cadena de no decisiones. Una cadena que se extendió durante casi una década. El texto destaca a 3 figuras clave que tiraron del hilo. El primero, el abogado de la familia, Lance Cooper. Él es quien encuentra las notas de Brooke y empieza a sospechar que el fallo no fue una casualidad. Pero la segunda figura es la que lo cambia todo. Charlie Miller, un mecánico. Al inspeccionar los restos del coche, nota algo casi imperceptible. ¿El qué? Que la llave de contacto gira con demasiada facilidad. Siente que algo no va bien. Es una genialidad. Es el tipo de detalle que solo ve alguien que conoce el material con las manos, no con una hoja de cálculo. El instinto. Totalmente. Y hace algo brillante. Compra en un concesionario una pieza de repuesto nueva, original de GM, para ese mismo coche. Y las compara. Y al compararlas, descubre el pastel. En la pieza nueva, la llave gira con mucha más dificultad. Requiere el doble de fuerza. La pieza es distinta, pero el número de referencia es exactamente el mismo.
Vaya tela. Ocultaron el cambio. Habían modificado el componente en secreto para que no quedara rastro. Estaban escondiendo el problema y la solución al mismo tiempo. Y la tercera figura es la que lo confirma todo científicamente. Sí, Mark Hood, un ingeniero. Su equipo analiza 20 interruptores de diferentes años y demuestra, sin lugar a dudas, que GM cambió el diseño a partir de 2009. Era la prueba irrefutable. El documento va más allá y se pregunta, ¿de dónde salió esta negligencia? ¿Cuál fue la decisión original? El origen se remonta al diseño del coche. El ingeniero responsable, Raymond de Giorgio, fue advertido por el proveedor, la empresa Delphi. Le dijeron que la pieza no ofrecía suficiente resistencia, ¿no? Exacto, que un simple bache o el peso de un llavero podían apagar el motor, pero de Giorgio estaba ahogado por los plazos de entrega. Y decidió seguir adelante. Peor, dio la orden explícita de no modificar nada para no retrasar el lanzamiento del coche. Su correo a Delphi, que salió a la luz, terminaba con una firma que lo dice todo. ¿Cuál? Rey harto del puto arranque di Giorgio. ¡Qué barbaridad! O sea, la decisión no fue racional, fue emocional. Fue la de alguien superado por la presión. Totalmente. Pero el problema no se quedó ahí. Una vez el coche en la calle, las quejas de los clientes empezaron a llegar. Y aquí es donde se produce la segunda gran decisión desastrosa. Dentro de GM se sabía del fallo desde 2005. Pero un comité interno decidió catalogarlo no como un problema de seguridad, sino de satisfacción del cliente. ¿Y cuál fue su razonamiento? Que si el motor se apaga, pues el conductor simplemente se hace a un lado y vuelve a arrancar. Un razonamiento que ignoraba un detalle que no era un detalle. Un detalle mortal. No tuvieron en cuenta que al apagarse el motor se desactivaba todo el sistema eléctrico, incluidos los airbags. O sea que la solución que dieron fue... Emitir un boletín interno para que los concesionarios dijeran a los clientes que usaran llaveros más ligeros. Es increíble. Volviendo a los modelos que vimos, está claro que aquí no hubo ningún modelo normativo ni prescriptivo. Para nada. La decisión de Giorgio, harto del puto arranque, no buscaba la solución óptima, sino la más rápida para él. Fue visceral. Y la decisión del comité es un ejemplo del libro del modelo de satisfacción en su peor versión. Su solución suficientemente buena fue culpar a los llaveros. No arreglar el coche, sino encontrar una justificación para no hacerlo. Justo. O incluso podría ser el modelo político, el del comportamiento, ¿no? Quizás la decisión que menos problemas internos generaba era mirar para otro lado. Por supuesto. Una llamada revisión de millones de coches habría sido un terremoto financiero y de reputación. Claro. Exacto. El caso plantea una pregunta fundamental que se desprende de la lectura. ¿Qué pasa cuando la cultura corporativa y el coste de una llamada revisión anulan por completo cualquier proceso racional? Pues que la organización elige conscientemente la actitud del avestruz. ¿Eligieron la inacción como forma de acción? Ignoraron el problema sistemáticamente, con la esperanza de que las consecuencias no fueran graves. Pero lo fueron. Lo fueron. Y fueron fatales para más de 100 personas. Es un ejemplo demoledor, la verdad. Demuestra cómo estos procesos teóricos, que a veces parecen tan abstractos, tienen un impacto real y vital. Totalmente. Y para terminar, me gustaría proponer una reflexión final. El documento nos presenta modelos muy estructurados para elegir entre opciones, para sopesar alternativas. Sí. Pero el caso de General Motors nos enseña que el mayor obstáculo para una buena decisión a veces no es elegir entre A, B o C. El verdadero reto es vencer la inercia, los sesgos, el miedo corporativo que impide tomar una decisión que es, a todas luces, necesaria. Porque la decisión de no hacer nada también es una decisión, quizás la más peligrosa de todas. Precisamente. El texto se preguntaba al principio cómo resolvemos los problemas en la vida real y mencionaba la costumbre o el hábito. La idea final para reflexionar es esta. ¿Con qué frecuencia, en nuestras vidas o en nuestro trabajo, la opción por defecto es no decidir, dejar que las cosas sigan su curso? ¿Y cuál es el coste oculto, a veces invisible y a veces trágico, de esa indecisión?